Hola, nosotros somos Cristina, Santiago y Andrea, residentes del Centro de Salud Alcosa, Mercedes Navarro, y hemos preparado esta presentación sobre el manejo del paciente en riesgo cardiovascular. Para ello nos hemos basado en la nueva guía de la Sociedad Española de Cardiología publicada en 2021 sobre la prevención cardiovascular. Los objetivos principales de esta guía fueron aunar las recomendaciones sobre prevención de riesgo cardiovascular, tanto en el ámbito de la atención hospitalaria como en atención primaria, hacer un enfoque más personalizado del paciente, da una mayor implicación al paciente en la toma de decisiones sobre su tratamiento y los objetivos terapéuticos. Y una de las principales novedades es que presenta un nuevo modelo para calcular el riesgo cardiovascular en el grupo de personas que denominan aparentemente sanas, que se llama SCORE-2 OP, de Old People. A lo largo de la presentación vamos a ir desarrollando las novedades de la guía. Como primer concepto novedoso, queremos recalcar la idea de la captación oportunista de los pacientes que acuden a nuestra consulta. Con esta idea lo que se recomienda es el cálculo del riesgo cardiovascular de forma sistémica a toda persona adulta que acuda a nuestra consulta y que veamos que tiene algún factor de riesgo cardiovascular que lo vaya a predisponer a tener una enfermedad de dicha índole, como por ejemplo que tenga antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, la hipertensión, la obesidad o el tabaquismo. Como esquema principal, la nueva guía, por una parte, va a ofrecer recomendaciones a nivel individual, para lo que divide a la población en 5 grupos principales, de manera que abarquen prácticamente a cualquier persona que pueda acudir a nuestra consulta. Está el grupo de personas aparentemente sanas, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad arterial establecida, con enfermedad renal crónica y con hipercolesterolemia familiar. Y por otra parte, hace una serie de recomendaciones a nivel poblacional, de manera que nos van a presentar una serie de intervenciones para crear entornos que fomenten estilos de vida saludables, recomendaciones sobre el medio ambiente y para evitar la contaminación, y además presentan políticas para promover la salud pública. Para cada grupo de pacientes que hemos mencionado anteriormente, hay unos objetivos de prevención generales que son los mismos para todos. Luego hay objetivos de primer escalón y objetivos de segundo escalón. Esto es lo que se denomina un enfoque gradual en la intensificación del tratamiento, que se presenta como medio para que pacientes y médicos puedan trabajar en la consecución de los objetivos con una estrategia que se adapte a cada paciente y a sus preferencias. Para cada grupo de pacientes tenemos una serie de escalas específicas para el cálculo de la enfermedad cardiovascular y para calcular los beneficios del tratamiento que vamos a poder utilizar en la comunicación con el paciente para la toma de decisiones conjuntas. En el grupo de personas aparentemente sanas, en aquellos menores de 70 años, se utiliza el SCORE-2 para el cálculo del riesgo cardiovascular de eventos mortales y no mortales en 10 años, y se utiliza el LIFE-CVD para estimar los beneficios del tratamiento. Para los pacientes diabéticos se utiliza el modelo ADVANCE para estimar el riesgo residual a los 10 años, y en los pacientes con enfermedad arterial establecida se utiliza el riesgo SMART para calcular el riesgo a los 10 años y el EUROSPIRE para calcular el riesgo a los 1-2 años. Ya centrándonos en el grupo de pacientes aparentemente sanos, tenemos que mencionar el nuevo modelo para el cálculo del riesgo cardiovascular, que es el SCORE-2 o SCORE-2 OP. Para calcular el mismo podemos referirnos a la guía donde aparecen las tablas para su cálculo. También aparece en la web de la Sociedad Española de Cardiología, en la aplicación, que luego la voy a mostrar porque me parece muy intuitiva, y en Diraya también podemos acceder directamente al cálculo a partir de los botones de la derecha al lado de exploración. Directamente podemos acceder al SCORE-2, SCORE-2. Aquí hemos querido presentar la aplicación
porque además de calcular el score 2 y el score 2OP, tiene la posibilidad de calcular también el resto de las escalas que hemos mencionado específicas para pacientes diabéticos y pacientes con enfermedad arterial establecida. Entonces, una vez que entramos en la aplicación de la Sociedad Española de Cardiología, pues vamos a hacer un ejemplo con un paciente de 60 años, entonces cogeríamos el score 2 y el cálculo del riesgo cardiovascular a los 10 años. El cálculo está calibrado para 4 grupos de países según las tasas de mortalidad cardiovascular de la OMS. En este caso nosotros señalaríamos Europa y aquí empezaríamos a poner las características específicas del paciente. En este caso tenemos un hombre de 61 años, fumador. A continuación nos piden los datos sobre la presión arterial sistólica, el colesterol total y el colesterol HDL, y directamente nos aparece su riesgo cardiovascular y una tabla con la leyenda donde podremos leer y directamente clasificar a nuestro paciente en el riesgo cardiovascular que tenga. Y aquí se nos presenta otra de las novedades principales de la guía, y es que en este grupo de pacientes aparentemente sanos ha creado diferentes umbrales de riesgo dependiendo de la edad, con el objetivo de evitar el infratratamiento en pacientes jóvenes, que son aquellos en los que el tratamiento de los factores de riesgo va a ser más beneficioso, y evitar el sobretratamiento de los pacientes ancianos mayores de 70 años, donde a pesar de que el riesgo cardiovascular a 10 años sea mayor, tenemos que tener en cuenta que el beneficio del tratamiento va a ser inferior debido a la polimedicación y a la presencia de otras enfermedades que pueden producir mayor deterioro y mortalidad. Por lo general, en los pacientes con bajo o moderado riesgo no se inicia el tratamiento. En los pacientes con alto riesgo debemos considerar el inicio del tratamiento. En los pacientes con muy alto riesgo cardiovascular está recomendado el inicio del tratamiento. Como principal escalón, en todos ellos siempre va a estar la deshabituación tabáquica, las recomendaciones sobre un estilo de vida saludable y mantener una presión arterial sistólica por debajo de 160. Una vez calculado el riesgo cardiovascular, tendremos a nuestro paciente en alguna de estas categorías. En líneas generales, se procede al inicio del tratamiento en personas jóvenes o del grupo intermedio de edad con muy alto riesgo cardiovascular, y no se comienza en pacientes mayores de 70 años con bajo riesgo. En el resto de grupos debemos pararnos, pensar y tener en cuenta otra serie de factores para la toma de decisiones en el inicio de un tratamiento de por vida, como van a ser los modificadores del riesgo cardiovascular, los beneficios del tratamiento para los que usamos las escalas que hemos mencionado anteriormente, las preferencias del paciente y, en los pacientes mayores, sus comorbilidades y la polimedicación. Los objetivos de primer escalón en este grupo de pacientes podemos ver que son prácticamente los mismos para todos, que son mantener una presión arterial sistólica por debajo de 140-130 y el LDL por debajo de 70. A continuación, los objetivos de segundo escalón, para los que tendremos un seguimiento estricto del paciente, le volveremos a hacer hincapié en el riesgo vitalicio de la enfermedad cardiovascular y en sus comorbilidades, con la intención de llegar a un objetivo de una presión arterial sistólica por debajo de 130 y un LDL, a ser posible, por debajo de 55. Los principales modificadores del riesgo cardiovascular que he mencionado anteriormente, que tendremos que valorar en los pacientes de grupos intermedios para el inicio del tratamiento, son el estrés, la etnia, en pacientes de Asia, del Caribe y africanos, tienen un riesgo cardiovascular aumentado, y el calcio coronario. Ahora pasaríamos al grupo de personas diabéticas. La mayoría de los pacientes con diabetes tienen ya de por sí un riesgo cardiovascular alto o muy alto, ya que de por sí esta enfermedad nos duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular. Como primer paso, como hemos mencionado anteriormente, van a estar la deshabituación tabáquica, las recomendaciones sobre el estilo de vida, y en estos pacientes pues tener una glicada controlada
por debajo de 7. Importante que en estos pacientes, aunque tengamos el esquema basado en objetivos de primer y segundo escalón, siempre tenemos que considerar llegar al tratamiento óptimo por el alto riesgo cardiovascular. En los pacientes diabéticos con enfermedad arterial establecida o daño en órgano diana, directamente van a ser considerados de muy alto riesgo. Y en pacientes que no tengan enfermedad arterial establecida o daño en órgano diana, por lo general van a ser considerados de riesgo alto. Solamente hay una excepción para pacientes que tengan una diabetes bien controlada, de corta duración, que no tengan daño en órgano diana y que no tengan otros factores de riesgo cardiovascular, que van a ser un grupo muy pequeño de pacientes, que se les puede considerar de riesgo moderado. En los pacientes con muy alto riesgo cardiovascular se debe llevar a un control de la presión arterial para mantenerla por debajo de 130, tener un LDL por debajo de 55 y añadir un tratamiento antiagregante y un tratamiento con ISGLT2 o agonistas del GLP-1, ya que han demostrado tener beneficios cardiovasculares. Todos estos pasos los iremos comentando después de forma más detallada. ¿Vale? Y en los pacientes con riesgo alto, los objetivos serán una presión arterial sistólica por debajo de 130, el LDL por debajo de 70 y también se considera el añadir al tratamiento un ISGLT2 o un agonista del GLP-1. Pasamos ahora al grupo de pacientes con enfermedad arterial establecida, ya sea por la clínica, un infarto, un ictus, un aneurisma aórtico o por técnicas de imagen que se hayan visto placas en un angiotao o en una ecografía carotidia. Estos pacientes son considerados de muy alto riesgo cardiovascular, por lo que desde un primer momento tenemos que ser muy estrictos en la consecución de los objetivos de segundo escalón. Como siempre tenemos las recomendaciones sobre la deshabituación tabáquica y los estilos de vida, mantener un LDL por debajo de 55, una presión arterial sistólica por debajo de 130, añadir siempre un tratamiento antitrombótico y en estos pacientes podemos considerar el inicio del tratamiento con dosis baja de colchicina, que aunque tenga poca evidencia se ha considerado que puede tener beneficios para prevenir la enfermedad cardiovascular. De esto también hablaremos a continuación más detalladamente. Ahora hablaremos de los principales factores de riesgo. En primer lugar, la edad y el sexo, teniendo en cuenta a mujeres entre 55 y 75 años y a los varones entre 40 y 65 años, que serían la población en la que realizaremos intervención en cuanto a los umbrales de riesgo cardiovascular, y el género y la identidad de género, que son nuevos factores que se han añadido en la última actualización de las guías de riesgo cardiovascular. La poliproteína B más abundante es el LDL, donde destacamos que una reducción relativa del riesgo de la enfermedad cardiovascular es proporcional al valor absoluto del cambio en el LDL. Y la presión arterial, destacando que es causa de 9,4 millones de muertes en el mundo al año y una pérdida del 7% de años de vida ajustado por discapacidad. El tabaquismo causa el 50% de todas las muertes evitables en no fumadores y la mitad de ellas están producidas por enfermedad arteriosclerótica. El riesgo cardiovascular en los fumadores menores de 50 años es hasta 5 veces mayor que en los no fumadores. En cuanto a la diabetes, aumenta por 2 el riesgo de enfermedad arteriosclerótica. En las mujeres tienen más riesgos de ictus. Y en cuanto a la obesidad, existe una relación lineal entre el índice de masa corporal y la mortalidad. En esta diapositiva os dejamos una tabla de los objetivos, tanto en primer paso como en segundo paso, categorizando los pacientes, tanto en edad como en algunos factores de riesgo principales, como puede ser la diabetes o la enfermedad renal crónica. Todos estos objetivos se han ido desarrollando o se desarrollarán a lo largo del resto de la presentación. Ahora vamos a ir hablando de diferentes cuadros clínicos que aumentan la posibilidad de enfermedad cardiovascular o que se asocian a un peor pronóstico clínico de la propia enfermedad.
En cuanto a la enfermedad renal crónica, destacar que el marcador de daño renal por el que nos guiamos es la albuminuria. El cociente albúmina-creatinina mayor de 30 ya sería diagnóstica de enfermedad renal crónica, o un filtrado glomerular menor de 60. A medida que el filtrado disminuye por debajo de 60, la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular aumenta de manera lineal y se triplica la mortalidad cuando el filtrado disminuye por debajo de 15. Destacar que la enfermedad renal crónica es la principal causa de muerte en los pacientes con enfermedad renal, y que no solo la enfermedad renal crónica afecta en cuanto a los índices de mortalidad, sino que también varía la presentación clínica y los síntomas de los pacientes. En cuanto a la fibrilación auricular, destacar el aumento del riesgo de muerte de enfermedad cardiovascular y de nefropatía. Destacar también que el riesgo de muerte por cualquier causa es 2 veces mayor en mujeres con fibrilación auricular y 1,5 veces mayor en hombres, y que una intervención temprana y el control de los factores de riesgo de la enfermedad arteriosclerótica modificables podrían reducir la incidencia de fibrilación auricular. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, destacar que ya se consideraría muy alto riesgo, por lo que se justifican las estrategias terapéuticas para la prevención secundaria y producen un aumento del riesgo de cualquier tipo de evento cardiovascular. En cuanto al cáncer, destacar que la radioterapia y la quimioterapia pueden tener efectos vasculares directos y aumentar, por tanto, el riesgo de desenlaces cardiovasculares relacionados con la arteriosclerosis. También hay que tener en cuenta la toxicidad cardiovascular de los tratamientos que se le ponen a este tipo de pacientes, y que el ejercicio aeróbico en particular se considera la principal estrategia no farmacológica. En este tipo de población se recomienda un tratamiento agresivo de los factores de riesgo de enfermedad arteriosclerótica por las cuestiones que hemos considerado antes. El EPOC es la cuarta causa de muerte en el mundo. Aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular de 2 a 3 veces mayor. En los EPOC leve moderado, la probabilidad de morir por enfermedad arteriosclerótica es de 8 a 10 veces mayor que en la población que padezca otra insuficiencia respiratoria. Una disminución del 10% del volumen expiratorio forzado en el primer segundo aumenta entre un 28% la mortalidad cardiovascular, y la frecuencia de eventos cardiovasculares no mortales se aumenta en un 20%. El riesgo tanto de infarto de miocardio como de ictus isquémico aumenta en los 3 meses posteriores a cualquier exacerbación, y un aumento del 20% del riesgo de ictus isquémico y hemorrágico, que puede llegar a multiplicarse hasta por 7 después de las exacerbaciones agudas. Enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular en torno a un 50%, y otros tipos de enfermedades inflamatorias como la enfermedad inflamatoria intestinal pueden aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular hasta un 20%. En cuanto a las infecciones, destacar que el VIH está asociado a un aumento del riesgo de enfermedad arteriosclerótica y de enfermedad cardíaca un 19% por encima, siempre teniendo en cuenta que los CD4 estén por debajo de 200. Si no, si están por debajo de 500, el riesgo es exactamente igual que el de un paciente que no padece VIH. Y destacar también que en las infecciones respiratorias se aumenta el riesgo de enfermedad de infarto agudo de miocardio o de ictus hasta 4 veces en los 3 primeros días tras el diagnóstico. Por último, destacar que la migraña aumenta al doble el riesgo de ictus isquémico y aumenta en 1,5 el riesgo de cardiopatía isquémica. Sobre todo, tenemos más evidencia y mayor asociación en migraña con aura, y que los trastornos mentales presentan efectos perjudiciales causados por un estilo de vida poco saludable, por un aumento de la exposición a estresores socioeconómicos y por efectos secundarios cardiometabólicos de algunos medicamentos. Además de que pacientes con trastornos mentales tienen más asociación de consumo de psicoestimulantes, que pueden desencadenar principalmente isquemia miocárdica. En cuanto a las enfermedades específicas por sexo, destacar que la preeclampsia tiene un riesgo relativo que se triplica en cuanto a la hipertensión y que se duplica en cuanto a la diabetes mellitus, que el síndrome de ovario poliquístico tiene una mayor asociación con la diabetes mellitus, que la diabetes gestacional
tiene más riesgo de contraer diabetes en los 5 años posteriores al embarazo y por tanto tiene hasta el doble de riesgo de enfermedad cardiovascular futura, y que la disfunción eréctil y la enfermedad cardiovascular tienen factores de riesgo común. Por lo tanto, por eso existe una asociación de pacientes con disfunción eréctil y cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. Ahora hablaremos de intervenciones individuales que se pueden realizar en pacientes con riesgo cardiovascular. Optimización del estilo de vida, realizando una actividad física moderada al menos entre 150 y 300 minutos a la semana y practicar al menos 2 días a la semana actividad de fortalecimiento muscular. Además, se deberían de reducir los periodos de sedentarismo con descansos activos cada 1 o 2 horas, incrementar el transporte activo y limitar el tiempo delante de las pantallas. Adoptar una alimentación saludable y sostenible basada en alimentos frescos de temporada y de proximidad, evitando carne roja o procesados, alimentos precocinados, bollería industrial y bebidas azucaradas. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, y en personas con sobrepeso y obesidad se recomienda un objetivo de pérdida ponderal de peso para reducir la presión arterial, la dislipemia y el riesgo de diabetes mellitus. En esta tabla os dejamos las características de una dieta saludable. En cuanto a la intervención sobre el tabaquismo, la deshabituación tabáquica sería la medida preventiva más eficaz, con reducciones sustanciales de reinfartos de miocardio y de muertes. Se debe considerar el apoyo farmacológico en todas las personas que estén listas para el abandono del tabaquismo, y la terapia de sustitución de la nicotina no tiene efectos adversos en pacientes con enfermedad arteriosclerótica establecida. En cuanto a la intervención sobre los lípidos, que realizaríamos en personas de muy alto riesgo o con enfermedad vascular, tendríamos 3 escalones. En un primer escalón, las estatinas de alta intensidad, como serían la torvastatina de 40 y la rosuvastatina de 10. Si con esto no conseguimos los objetivos de los que antes hemos hablado, trabajaríamos con estatinas de alta intensidad y ezetimiba, y si aún así no lo conseguiríamos, pues añadiríamos el inhibidor de la proteína convertasa subtilisina, que sería el IPCSK9. Se podría considerar también añadir ácido graso N3 al tratamiento con estatina en pacientes de alto o muy alto riesgo con hipertrigliceridemia leve o moderada, que serían triglicéridos superiores a 150. El ácido bempedoico se prescribe principalmente para el tratamiento doble junto con ezetimiba para pacientes con intolerancia a las estatinas. Se ha demostrado que el inclisiran es un nuevo ácido ribonucleico de interferencia, reduce el LDL en torno al 50 o el 55% con aplicaciones subcutáneas 2 veces al año, pero esto todavía no tiene grandes estudios ni grandes desarrollos en pacientes. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen un riesgo de enfermedad arteriosclerótica alto o muy alto y una dislipemia característica, con triglicéridos altos, LDL normal y HDL bajo. Hablar también un poco sobre la hipercolesterolemia familiar, que tendríamos que tenerla en cuenta en pacientes con enfermedad arteriosclerótica prematura o antecedentes familiares y cifras de LDL bajas. Existen pruebas genéticas y se recomiendan utilizar los criterios que vemos en esta tabla de aquí de la izquierda, como para identificar a los pacientes con posible hipercolesterolemia familiar. En cuanto a la hipertensión arterial, también tenemos 3 escalones de tratamiento. En un primer lugar, se recomienda un inicio combinado de IECA-OARA2 y de calcio antagonista o diurético, y solo se recomendaría el inicio de tratamiento en monoterapia en hipertensión grado 1 con muy bajo riesgo cardiovascular o en pacientes mayores de 80 años y muy frágiles. Si con esto no conseguimos los objetivos marcados, pasaríamos a añadirle a este tratamiento la triple terapia, que sería IECA o VARA2 más un calcio antagonista más un diurético, siempre intentando que en los 2 escalones anteriores podamos obtener este tratamiento en un único comprimido farmacológico. Si con esto no conseguimos los objetivos marcados, pasaríamos a presentar una hipertensión resistente, necesitando la triple terapia anterior más espironolactona. Considerar también el uso de beta-bloqueantes en cualquier escalón cuando haya indicación específica como insuficiencia cardíaca, FA o embarazo actual.
La diabetes mellitus en la mayoría de los pacientes adultos se recomienda un objetivo de hemoglobina glicosilada por debajo de 7 para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y complicaciones microvasculares, salvo en pacientes con una diabetes de larga evolución o adultos muy frágiles, cuando los objetivos son más laxos. Iniciaríamos el tratamiento con metformina, salvo que haya contraindicaciones, y en pacientes que presenten diabetes mellitus y daño en el órgano diana, se puede considerar el tratamiento con ISGLT2 o GLP-1, con beneficios probados para la reducción de la mortalidad cardiovascular y la mortalidad total. Además, en pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica, se recomienda el tratamiento con ISGLT2 para mejorar tanto la enfermedad arteriosclerótica como el pronóstico cardiorrenal. El tratamiento antitrombótico para la prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular se recomienda el ácido acetilsalicílico entre 75 y 50 miligramos al día. Para la prevención secundaria en casos de intolerancia al ácido acetilsalicílico se recomienda el clopidogrel de 75 miligramos al día. Para los pacientes con tratamiento antiagregante plaquetario con alto riesgo hemorrágico gastrointestinal, se recomienda el tratamiento concomitante con inhibidor de la bomba de protones. Como novedad en las últimas guías del riesgo cardiovascular, se encuentra el tratamiento antiinflamatorio con colchicina, que sería a dosis baja de 0,5 miligramos una vez al día como prevención secundaria cardiovascular, implicado en la parte de proceso inflamatorio que tiene la propia enfermedad arteriosclerótica. Sin embargo, no hay estudios y ensayos clínicos a grandes escalas, por lo que, por tanto, no existe todavía una importante experiencia clínica sobre este tratamiento. Bueno, en esta última parte de nuestra sesión clínica vamos a tratar una serie de casos clínicos que nos van a permitir resumir aspectos importantes de lo que hemos desarrollado previamente. En este primer caso clínico, pues presentamos a un varón de 63 años que acude a nuestra consulta para recogida de resultados analíticos. Llama la atención su aspecto bastante descuidado, con olor a tabaco, ¿vale? Y con signos de haber estado bebiendo por la mañana. Ya en consulta empezamos a analizar los resultados de los que hablaba el paciente, ¿vale? Vemos que se le solicitó un test de pylori en heces, puesto que comentaba que llevaba un par de meses con epigastralgias inespecíficas y resultó ser positivo. Y analizando el resto de analíticas, llamaba la atención en el hemograma una marcada macrocitosis y en la bioquímica, concretamente en el perfil lipídico, llamaba la atención unas cifras elevadas de colesterol, ¿vale? Con un LDL en 76 y unos triglicéridos mayores por encima de 500, ¿vale? Además de un perfil de transaminasas que estaba algo alterado. Con estos resultados, el paciente pues, nos reconoce que es un consumidor habitual de alcohol, que fue una de nuestras primeras sospechas. Con estos resultados empezamos a revisar su historia clínica. El paciente nos reconoce que es fumador de un paquete diario de tabaco desde hace más de 20 años y que es un consumidor habitual de alcohol de una cantidad en torno a las 3 cervezas más 2 copas de whisky diarias, ¿vale? Además comentaba mucho estrés en su trabajo. Entre otros antecedentes, nos llamó la atención que en el año 2011 ya se recogía el antecedente de esteatosis hepática, que nunca más se volvió a estudiar, y bronquitis de repetición. Y su tratamiento en el momento actual pues, se basaba en el nolotil debido a esas molestias gástricas que padecía desde hace un par de meses. Entonces, esto sería pues, un ejemplo de una de las cosas que hemos hablado de captación oportunista. Con los datos recabados en su historia clínica y en las últimas pruebas analíticas, pues procedemos a explorar al paciente, ¿vale? Lo pesamos y lo medimos obteniendo un IMC, pues como vemos ahí, pues prácticamente en 35 y medimos su tensión arterial, que en consulta estaba en 135/85. Es un valor puntual de que el paciente pues, refería que nunca en casa había hecho ningún tipo de control de la tensión arterial ni nunca había tomado ningún tipo de tratamiento.
Por lo tanto, con todos los datos obtenidos procedemos a pasar el score 2, ¿vale? Que lo hemos presentado también previamente. Esto sería la hoja de consulta que se abre cuando picamos en la opción del score 2, donde en base a los datos de si es hombre o mujer, de si es fumador o no, y como vemos en la tabla de abajo, en base a sus cifras de tensión arterial y en sus cifras de colesterol no HDL, calculamos un riesgo, ¿vale? Donde en la primera flechita indica y tendremos que introducir la cifra obtenida y a su derecha podemos decir es donde al introducir la cifra aparecerá el riesgo calculado de nuestro paciente. Esta sería la tabla que aparece en las guías estudiadas y en la que se basaría el cálculo de la cifra que hemos obtenido previamente. Simplemente es una herramienta que nos sirve rápidamente nos ayuda a localizar el riesgo de nuestro paciente. Entonces, en este paciente, una vez que hemos hecho el cálculo, pues aparecería un score 2 de 10. Por lo tanto, un paciente con muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, como hemos comentado previamente, tendremos que dividir el proceso en dos etapas. En una primera etapa donde habrá que poner especial atención y especial énfasis en la modificación de los estilos de vida y habrá que plantear al paciente dos grandes objetivos. El primero en cuanto a las cifras de tensión, que la sistólica sea menor de 140 a 130 y por otro lado el LDL por debajo de 100. Concretamente nuestro paciente ya lo tenía 76, pero en esa segunda etapa habría que ser más estrictos en cuanto a los objetivos que buscamos y el LDL en este paciente tendría que quedar por debajo de 55, ¿vale? Además de la sistólica por debajo de 130. Entonces, para terminar con este caso clínico, pues el plan de actuación que tuvimos con este paciente, en primer lugar fue plantear una revisión en un mes con un registro de tensión arterial, ya que basábamos realmente sus cifras de tensión en la que tomamos en consulta de manera puntual. Entonces, indicamos que realizara un registro en casa y que lo aportara en la próxima cita. Se explicaron todo lo que son medidas higiénico-dietéticas, que, bueno, muchas veces suena un poco más a perogrullo, pero que son fundamentales como la base del tratamiento en este paciente. Además, se le solicitó concretamente una ecografía abdominal por ese antecedente de esteatosis que nunca más había sido revisado y esa alteración de las transaminasas. Se pautó un tratamiento erradicador para H. pylori, ya que era actualmente pues, la molestia clínica que tenía el paciente, y a posteriori se plantearía iniciar tratamiento con fenofibrato por el perfil alterado de sus triglicéridos. En este segundo caso clínico vamos a presentar a un varón de 53 años que viene a consulta por desajustes de tensión arterial. Un paciente pues, conocido ya en nuestro cupo porque bueno, suele ser frecuentador asiduo de nuestra consulta y que tiene un perfil, como vemos en la imagen, pues algo hipocondríaco. Bueno, revisando su historia clínica vemos que es un paciente fumador de medio paquete diario aproximadamente, con un IMC de 27,5 y sí es verdad que en los últimos meses había acudido en varias ocasiones por desajustes de su tensión arterial, actualmente en tratamiento con esa combinación de enalapril con hidroclorotiazida. Además, un paciente diabético tipo 2, actualmente en tratamiento con antidiabéticos orales en combinación, como vemos en la imagen. Y otro antecedente a destacar es que, bueno, que en el año 2017 pues, tuvo un evento, un escasez, ¿vale? Que no había vuelto a dar la cara en ningún tipo de evento similar. Además, revisamos su última analítica, que era reciente, de menos de un mes, donde el perfil lipídico sí que estaba algo alterado, con un colesterol en 230 y un LDL en 121 y una hemoglobina glicada en 9,5. Entonces nos llamaba la atención porque en cuanto al azúcar sí que suele tener un buen control y el paciente nos reconoció pues que en las últimas semanas había tenido, pues bueno, había descuidado un poco su dieta, había abusado algo más de dulces y demás y que en ese sentido pues se descontroló esa cifra de glicada.
Por lo tanto, a la hora de valorar el riesgo cardiovascular de nuestro paciente, lo que primero tenemos que tener claro es que es un paciente diabético, un paciente que ya ha tenido un evento cardiovascular y que por lo tanto no tenemos que pararnos, como hemos hecho en el caso anterior, a calcular el score. ¿Vale? Es un paciente diabético con una enfermedad arteriosclerótica establecida y por lo tanto el paciente ya se considerará de alto riesgo. Y como vemos aquí, esta es la tabla, el esquema que aparece en las guías, ¿vale? Y que ya nos indica que este paciente va a tener que realizar un tratamiento antitrombótico, los objetivos de tensión, los objetivos de LDL, además de iniciar un tratamiento con ISGLT2. Y he vuelto a poner la tabla que hemos visto previamente sobre el tratamiento antitrombótico para tener claro en qué circunstancias hay una evidencia establecida y clara de que el paciente necesite este tipo de tratamiento, porque es verdad que hay ocasiones en las que revisamos el tratamiento de un paciente y no nos queda muy claro el por qué está tomando o no este tratamiento. Por lo tanto, como hemos dicho, este paciente, sin tener que calcular el score, automáticamente se consideraría de muy alto riesgo cardiovascular. Como hemos comentado también, volveríamos a hacerlo igual, por etapas. En una primera etapa nos centraríamos en primer lugar en la modificación del estilo de vida y en este caso, sobre todo el tema del tabaco. El objetivo inicial de glicadas debe de quedar por debajo del 7%. Sistólica por debajo de 140-130, LDL por debajo de 70, lo que hemos comentado del tratamiento antitrombótico, y valorar si lo tiene o no lo tiene, y si no lo tiene, iniciar tratamientos con ISGLT2 o análogos del GLP-1. Ya en una segunda etapa, ¿vale? Pues habría que ser más estrictos en cuanto a las cifras de tensión y de LDL y de iniciar, si no se había hecho previamente, este tratamiento antidiabético que hemos comentado. Entonces, para finalizar este segundo caso, simplemente nuestro plan de actuación, en principio, y como casi siempre, ¿no? Se explica la importancia de la modificación de estilos de vida. Se inició un tratamiento hipolipemiante en este paciente, tenía un LDL en 121, estaba bastante alejado de nuestro objetivo inicial, y se intensificó su tratamiento antidiabético iniciando insulina. En este tercer caso presentamos a una mujer de 68 años que acude a nuestra consulta para aportar un informe de nefrología. Una señora que tiene una enfermedad renal crónica de muchos años de evolución y cuyo principal miedo, su principal preocupación, es la que vemos en la imagen, de tener que llegar a necesitar tratamiento con diálisis. Revisando su historia vemos sus hábitos tóxicos y, bueno, exfumadora de medio paquete desde hace más de 20 años. Además, una señora hipertensa y una señora que ha padecido hipercolesterolemia. Su última analítica se revisa y se aprecia esa cifra de colesterol total de 210 y de LDL en 110. ¿Vale? Como otro gran antecedente que ya hemos comentado, esa enfermedad renal crónica en un grado 4A con un filtrado en torno a 25. ¿Vale? Actualmente solo realizaba tratamiento con enalapril y con simvastatina. Entonces, en este caso, y volvemos a lo mismo, planteamos si tenemos que calcular el score o no en esta paciente. Lo que nos dicen las guías es que un paciente que presenta una enfermedad renal crónica sin diabetes o sin enfermedad arteriosclerótica establecida y automáticamente por esa enfermedad se va a considerar un paciente de riesgo alto o muy alto y por tanto no es necesario aplicarlo. La diferencia entre riesgo alto o muy alto básicamente va a ser el estadio, es decir, el nivel evolutivo que tenga la enfermedad renal. Por lo tanto, nuestra paciente pues, se consideraría automáticamente de alto riesgo cardiovascular y volvemos a lo mismo, plantearlo siempre por etapas, que al final los objetivos pues, van a ser similares, es decir, estamos dentro de un alto riesgo cardiovascular, me da igual el por qué hemos llegado aquí, los objetivos van a ser lo mismo, tanto en la primera como en la segunda etapa. Por lo tanto, en cuanto al plan de actuación con esta paciente,
Pues en primer lugar, pues planteamos la intensificación del tratamiento hipolipemiante. Y aquí ponemos un asterisco porque aunque en nuestro caso no se hallaba en diálisis, pero explicarlo. Una situación es un paciente que ya venga tomando desde hace tiempo este tipo de tratamientos, fundamentalmente las estatinas, y vaya a iniciar una diálisis, en cuyo caso, mientras que mantengamos dosis, no habría problema. Y otra situación diferente es un paciente que ya esté en diálisis y que se plantee el inicio con este tipo de tratamientos, ¿vale? Es una situación en la que habría que tener mucho más cuidado y valorar siempre el riesgo-beneficio, ¿de acuerdo? Además, otro punto a destacar, que además lo recalcan las guías, son pacientes que presenten hipertensión con albuminuria, porque ahí hablan de los beneficios del tratamiento con IECAS o con ARA2, además de señalar la importancia del tratamiento con inhibidores de SGLT2, ¿de acuerdo? Y lógicamente siempre tener muy presente la presentación clínica, la afectación que tenga el paciente y el estadio evolutivo de la enfermedad renal crónica. Bueno, en este último caso que vamos a presentar, tenemos a una mujer de 88 años que viene a nuestra consulta principalmente por molestias en el talón derecho. Pero claro, a raíz de esas molestias, la señora viene muy preocupada, puesto que es una señora independiente, que a diario hace mucha actividad física y viene preocupada por el hecho de que tener que reducir o incluso interrumpir esa actividad física pueda tener repercusión sobre su salud. Entonces revisamos su historia clínica y vemos que es una señora que no es fumadora, un IMC bastante bien controlado, es una señora hipertensa con buen control, antecedentes de insuficiencia cardíaca, en seguimiento por cardiología y hasta el día de hoy con buen control también. Antecedentes de cervicoartrosis y, como hemos dicho, una señora independiente. Sí es verdad que en su última analítica veíamos ahí un perfil lipídico que estaba algo alterado, ¿no? Con un LDL en 130. Entonces, cuando nos planteamos el hecho de calcular el riesgo cardiovascular en esta paciente, pues simplemente tenemos que tener presente que vamos a usar el score 2OP, es decir, para all person. Y como vemos, y a diferencia de las otras tablas, vemos que hay mucho más números rojitos, y eso es lo que hemos comentado previamente. Y es que la edad va a influir mucho en estas últimas guías que tenemos a la hora de calcular el riesgo cardiovascular. Y por muy bien cuidada que esté en nuestro caso nuestra señora, pues aparece a la hora de realizar el cálculo un alto riesgo cardiovascular. En esta tabla recogida de las guías, lo que repasamos es lo que nos dicen personas mayores de 70 años. Como siempre, nuestros objetivos marcados por etapas y siempre, en primer lugar, la optimización del estilo de vida, ¿de acuerdo? Una de las principales cuestiones que tenemos que considerar en pacientes como la de nuestro caso clínico, pues es el hecho de plantear la intensificación de tratamientos en base a la fragilidad, a las comorbilidades y a la polimedicación que puedan presentar. Y concretamente vamos a destacar el hecho de las estatinas, porque además también en los últimos meses pues ha entrado dentro de los objetivos de farmacia, ¿vale? Y bueno, pues hemos estado algo más estrictos en cuanto a las prescripciones de este grupo de fármacos. Entonces, y ya para terminar, lo que nos dicen las guías es que para pacientes mayores de 70 años se podría considerar el inicio de tratamiento con estatinas en prevención primaria si están en un riesgo alto o superior, es decir, ve más allá de la edad y hacer una valoración global del paciente, puesto que un paciente quizá con 70 y pocos años, si tiene una buena calidad de vida y tiene un perfil lipídico que sea mejorable, se puede beneficiar en gran medida de este tratamiento y puede tener una esperanza de vida quizá bastante mayor.